Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ya, pues ahí, un poquito.
Adelante, adelante, Lisandro. Muy bien, ya les pasé lista y nos vamos a ir directamente al pizarrón. Ya tengo listo el pizarrón ahí. Ok. Sí, vamos a continuar con el problema. Recuerden que resolvimos para el calor, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, pues me voy a ir al pizarrón. Eh, Soy así yo. ok.
Ahí tenemos el intercambiador. Es un intercambiador 1-2, un paso por coraza. 2 pasos por los tubos. Este es el fluido caliente. Voy a poner en rojo. Y voy a poner en azul el fluido frío. Entonces ya habíamos identificado las corrientes frías y calientes. Las dos son agua caliente y agua fría. Nos da la masa del agua fría, 2.52 kilogramos de agua fría. Por tiempo, no recuerdo cuál era el tiempo. Por segundo. Y lo primero que tenemos que hacer, necesitamos calcular el coeficiente de transferencia global. Hacia eso vamos, a calcular el calor y el coeficiente de transferencia global para poder entrar al diseño. Entonces tenemos que calcular U. Nos debe dar el área. $9.30 metros cuadrados, dice, de A exterior. 9.30 metros cuadrados. Si área es igual a 9.3 metros cuadrados. ¿Ok? Quiere que calculemos el coeficiente externo de transferencia de calor. General, ¿no? O global. Calculamos el calor. Dijimos que el calor que absorbe el agua fría es igual al calor que cede el agua caliente, haciendo un balance de energía. Esa igualdad nos sirve cuando queremos calcular alguna temperatura, ¿no? Porque nos queda una ecuación con dos incógnitas, perdón, nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas, lo cual podemos resolver. Pero en este caso, pues nos da todas las temperaturas, no hay mayor problema. Calculamos el calor con el fluido frío, porque nos da la masa, ¿no? No lo pudimos calcular con el otro. Pero incluso si necesitáramos la masa del agua caliente, podemos calcularlo con esta igualdad. ¿Sí? Tenemos las temperaturas, tenemos una masa, podemos despejar la otra masa, la masa del agua caliente, que no la necesitamos en este problema, ¿no? Calculamos el calor con la capacidad calorífica del agua a temperatura y presión estándar, porque como el agua entra a 21 grados centígrados, pudimos utilizar de 4.187 joules por gramo, por kilogramo, ¿no? Por kilogramo. Es 4.187 kilojoules sobre kilogramo, entonces los kilojoules están convertidos a joules para que nos queden watts. Y igual aquí pudimos haber hecho 4.67 kilojoules y nos da directamente los 348, ¿no? No hay problema. Ya sea que esté en watts o en kilowatts. Y ya tenemos el calor que está fluyendo por tiempo, ¿no? Porque recuerden que estos son kilogramos por segundo. También no lo puse, ¿no? Entonces, joules sobre segundo son watts o kilowatts, kilojoules. Ya tenemos el calor, ¿qué sigue? Pues necesitamos calcular la media logarítmica de la temperatura. Y no nada más la media logarítmica de la temperatura, corregirlo porque es un intercambiador 1-2. Recuerden que es válido únicamente para intercambiadores de tubo concéntrico y para intercambiadores de 1-1, ¿no? Entonces, por ser 1-2, el intercambiador, vamos a corregir esto. Primeramente sabemos que va a ser delta T2 menos delta T1 entre el logaritmo natural de delta T2 entre delta T1. ¿Okay? Dijimos que delta T2 puede ser las temperaturas de un extremo de una sección del intercambiador y las otras dos temperaturas del otro extremo del intercambiador. Por lo tanto, podemos decir que delta T2 es el de arriba o delta T1 el de abajo o al revés. No pasa absolutamente nada, el resultado da. ¿Sí? Se invierte nada más los signos y vuelven a quedar en el mismo lugar.
delta T2, delta T1. Delta T1 voy a tomar el de arriba, TH1 menos TCI, THI menos TCI. Y delta T2 voy a tomar el de abajo, el caliente es este, TH0, y este es el frío, TH0 menos TC0. Por lo tanto, delta T1 es igual a 115.6 menos TCI 21.1. Y TH2 o delta T2, ¿verdad? TH2. El incremento de temperatura 2 será TH0 48.9 menos TC0 54. Aquí lo vamos a invertir, ¿no? Porque siempre tiene que ser el más caliente menos el más frío, para que los gradientes nos queden positivos simplemente, ¿no? Entonces le voy a poner TC0. Si lo puse al revés, aquí me doy cuenta de que lo tengo que invertir. TC0 menos TH0. TC0 54.4 menos TH0 48.9. Ahí tendríamos nuestros dos gradientes, uno en cada sección del intercambiador. 54.4 menos 48.9, 5.5. THI 115.6 menos 21.1, 94.5. Por lo tanto, delta TLM va a ser igual a 5.5 menos 94.5 entre el logaritmo natural de 5.5 entre 94.5. (31.29 grados centígrados). ¿Sí? Voy a bajar la cortina para que se vea mejor. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no hay ninguna pregunta, ¿qué sigue? Corregir el valor de la media logarítmica de la temperatura con el factor de corrección. Por lo tanto, necesitamos calcular Z y necesitamos calcular Y mediante las ecuaciones en función de las temperaturas que tenemos ahí. Calculen Z y calculen Y, tienen las ecuaciones ahí, ¿verdad? ¿Me pasan el dato? No sé si lo anotaron la clase pasada. Si no lo anotaron, aquí les voy a presentar. Ahí estaba. No sé si sea suficientemente grande. Uy. Ahí está. Las dos ecuaciones. Y con el dato de la temperatura de Z y Y, lean el valor del factor en la gráfica. Tenemos dos gráficas. Aquí está. Intercambiador 1, 2, intercambiador 2, 4. ¿Sí? A ver cuánto nos da el factor de corrección. Ahí está la ecuación, ¿no?
Profe, Ándale. a mí Z me dio 1.9849 y Y me dio 0.5037. No sé si estoy bien. Ok. Te da 1.98, ¿verdad? Está bien. Sí, la Z y la Y me da 0.5037. No sé. Profe, a mí Z me dio 2. ¿Dos? Sí, Sí, porque está redondeando. 1.98. ¿Qué te dio, Carlos? Casi 1.984984. aproximadamente 2, ¿no? Que lo Sí, que... se redondea. Y Y, Y me dio 0.5037. No sé cuánto va a decir, ¿no? ¿Cuánto le dio? Mande. los demás, ¿alguien tiene otro dato? Para la Y, 0.5037. Es que ahí me da 0.35. profe, a mí también me da 0.3523. Ok, 0.3523. Muy bien. Checa ahí, Carlos. ¿Por qué razón te da 0.50? Sí. Debe tener algún dato ahí, ¿no? Ujú. Entonces vamos a irnos al pizarrón nuevamente. ¿Cuánto vale Y entonces, profe? 0.30. ¿Y qué dijo? 35.2, más o menos. 2. Ok. Muy bien, ahí está. Entonces, yéndonos a la tabla, voy a compartir la tabla. Aquí está. Para intercambiador 1, 2, que es la primera. Nos dice que Z es aproximadamente 2 y la otra 0.35. Entonces, 0.35 es Y, aquí al puro centro, entre 0.3 y 0.4. Y Z2. Entonces, esta es la curva de 2. Aquí más o menos coincide al centro, ¿no? Un poquito aquí, un poquito sesgado a la izquierda, pero es casi nada. 0.7 si queremos ser, va a ser más grande. Recuerden que aquí pues es no falta el que dice 0.7125 y alégale, ¿no? O sea, pues cada quien ajusta su número aquí, ¿verdad? No está precisamente en el centro, ¿no? Y luego pues, es 0.352 un poquito a la izquierda, ¿verdad? 0.35, entonces no llega al centro aquí, no llega a 0.7, ¿no? Sería 0.60 y de aquí a acá hay 10, no sé, 0.69 más o menos, no sé ustedes. Right, right. Por ahí más o menos, ¿verdad? 0.69, 0.7, no, pero 0.7 yo lo veo un poquito sesgado de la izquierda. Y como acá es 0.35 y otra fraccioncita más, entonces un poquito más a la derecha, entonces un poquito abajo de 0.7. 0.69 sería nuestro valor de nuestro factor. Vamos a utilizar entonces este factor, 0.69. Lo vamos a corregir por 0.69. 0.3129 por 0.69. Bueno, 31.29. 21.59. 21.6 grados centígrados. Esta es nuestra temperatura ya. Media logarítmica corregida, ¿no? Ya corregido. Muy bien. ¿Qué más?
tendremos que calcular el coeficiente global de transferencia de calor. Vamos a hacerlo ahí. Voy a borrar acá arriba, ¿no? Q va a ser igual al coeficiente global por el área por delta TLM. Es A bonita, ¿no? Área externa. ¿Cuánto dijimos que era el calor? 300 ¿qué? 48 kilojoules. 348.2 kilojoules, creo. Ujú. Esto es igual a U sub 0 por el área. No recuerdo cuánto era el área, 30 y qué. 3.9, ¿no? Metros cuadrados. Por 21.6 grados centígrados. Profe, el área aquí no era ¿de cuánto dijo? 9.3. Ah, sí, lo puse al revés, entonces, ¿no? Yo también tengo 9.3, profe. Sí, es que lo borré, ya no supe cuál era. 9.3. Sí, 9.3. ¿Y eso cuánto nos da despejando de ahí? La U bolita. Todo va a pasar dividiendo, ¿qué no, profe? A los kilojoules. Sí, todo pasa dividiendo, sí. Ok. 48,000, bueno, 48.2. Podemos dejarlo en kilojoules, ¿no? No hay problema. Entre 9.3, entre 21.6. Punto 2399. Kilojoule sobre metro cuadrado, grado centígrado. Son 348.2, ¿verdad, profe? La Q. 348.2 en kilojoule, ¿verdad? O 239.9 en joules. $348,200 eran, ¿verdad? Entre 9.3, entre 21.6. 340. ¿Por qué no me da lo mismo? Entre 9.3, entre 21.6. Ah, caramba, me dio bien diferente. ¿Cuánto le dio, profe? Sí, algo piqué mal ahorita, ¿no? Da 1.73, ¿no? Sí, a mí me da 1.7333. Y no sé dónde está el punto 20. 1.73, 23. 33. 23 plus 3. Son kilojoules, correcto. Entonces ya tenemos el coeficiente global de transferencia de calor. Coeficiente global de transferencia de calor. Recuerden, necesitamos calcularlo. Cuando pasemos a la parte ya del diseño para calcular las dimensiones del intercambiador, vamos a ver que hay dos opciones, ¿no? Hay una que es calcularlo si tenemos los conocimientos de temperatura, si tenemos el conocimiento de flujo másico y eso. O también lo podemos calcular con un nomograma. Un nomograma, que
que me relaciona las temperaturas y otros factores de diseño y podemos calcular ese coeficiente global, ¿no? Tenemos dos opciones, o lo calculamos o lo definimos a través de un nomograma, ¿no? Recuerden que un nomograma es un diagrama que tiene varias propiedades, ¿no? Donde podemos leer varias propiedades de una sustancia y dependiendo de la sustancia. Ok, entonces voy a dejar de presentar esto para irme a la presentación. Y voy a entrar aquí a buscar. No. Bien, voy a presentarles un otro problemita, ¿no? Déjenme lo encuentro. Ok, tenemos este ejemplo para clase. Esta era una actividad en clase. Lo vamos a hacer aquí en clase. Dice, se desea enfriar una corriente de 5.04 kilogramos por segundo de petróleo. Nos da la CPM del petróleo, la capacidad calorífica a presión constante media, ¿no? En un intercambiador 1-2 nos da las temperaturas, nos da el flujo másico de agua y su temperatura a la cual entra, nos da el coeficiente general de transferencia de calor. Aquí en lugar de calcularlo ya nos da el coeficiente y calculamos el área necesaria para que este intercambiador trabaje en contracorriente y uno en paralelo. O sea, tenemos los dos sistemas, ¿no? Calcula el área necesaria para un intercambiador a flujo en contracorriente y uno en paralelo. Entonces, vamos a plantéenlo, vamos a resolverlo. Aquí nos está pidiendo que calculemos el área para este intercambiador, ¿no? 1, 2. A ver, ¿cuánto da? No conocemos una temperatura, ¿verdad? Nos falta la temperatura del agua, nos dice cuánto entra, pero no nos dice cuánto sale. Nos da los dos flujos másicos del agua fría y del agua caliente. Bueno, de la corriente fría y de la corriente caliente. La corriente caliente, la corriente fría es el agua, ¿no? Y la corriente caliente es el petróleo. Por lo tanto, hay que hacer el balance de energía ahí y despejar la temperatura. Necesitamos la temperatura, pues, para poder hacer la media logarítmica de la temperatura. Para poder despejar de ahí esa temperatura de salida del agua. Entonces, el calor que se absorbe por parte del petróleo, no el calor que pierde, ¿no? O sea, siempre el petróleo. El calor perdido por el petróleo es igual al calor ganado por el agua, ¿no? Y de ahí despejen la temperatura 2. Vamos a ver, es lo que les comentaba ahorita, ¿no? Y necesitamos calcular el área. El área también es un parámetro de diseño, ¿no? El área lo necesitamos para poder determinar las dimensiones del intercambiador. Necesitamos el área y el coeficiente global. Como en el problema anterior, ¿no? Tenemos el coeficiente, el área, calculamos el coeficiente. Aquí tenemos el coeficiente, vamos a calcular el área. Entonces, calcúlenlo. A ver, si pueden, pasan el dato de la temperatura de salida del agua. A ver cuánto les da. Profe, yo bateo un poco con las temperaturas, todavía me confundo. Mi TCI
serían mi, Temperatura, del, es pet- la temperatura de entrada del fluido frío, ¿no? del fluido Frío. frío. Que ahí sería el agua. Porque Pues ¿sí, no? son estos 282 o 283, ¿no? Ajá, ese es mi TCI. TCI, sí. La que no conozco es mi TCO. TCO no lo conocemos, así es. Conocemos THI 365 y THO 343. Y lo que no conocemos es TCO. ¿Ok? Es la que vamos a despejar, ¿no? En la ecuación de balance, ¿no? Calor cedido es que igual a calor absorbido. Y de ahí despejamos. Practiquen su termo o balance también, ¿no? Balance, por todo balance, ¿no? Pero también se aplican termos, se aplican fenómenos, donde quiera se aplica el equilibrio de energía, ¿no? Profe, mi TCO tiene que ser menor, ¿verdad? A mi TCI, No, ¿no? porque el agua es la corriente fría, se está calentando, ¿no? Tiene que ser mayor. Le está quitando calor a la corriente caliente, ¿no? Ok. A ver, que no lo tengo resuelto, ¿no? Digo, en algún momento lo resolví, ¿no? Pero ya no lo tengo ahí. A ver cuánto da. Son 5.04. Es igual a 2.02 kilogramos por segundo de agua. Kelvin. Esto va a ser igual a
No sé ustedes, pero según yo, da 310.88. ¿Cómo lo saco, profe? Me perdí yo. Ya que me dijo que era mayor, ya me perdí. El calor cedido por el petróleo es igual al calor absorbido por el agua. Sí. Por lo tanto, el calor es la masa por la capacidad calorífica por el delta T. Ah, ok, la masa por la CP de la delta T sería igual a la otra, ¿no, profe? A la masa por la CP de Ujú, delta T. sí. Entonces ahí necesitaría que buscar la CP del agua, ¿no? Porque me da la del petróleo nomás, Ya la tenemos, ¿no? Es la del problema anterior, ¿no? la del problema anterior. Claro. Oh, El P del agua. Está prácticamente a temperatura estándar, son 283.2 Kelvin. Está sí, sí. a 10 grados centígrados, ¿no? Entonces no cambia mucho. No cambia mucho. Ok, profe. Prácticamente la misma.
¿Sí encontraron? ¿Sí llegaron los resultados? Sí. Creo que yo tengo un error porque me dio 329.78. 329. Sí, me dio y son pues 20 un poco más altos. Se me hace. ¿Los demás? ¿Quiénes estamos aquí? 52. Mm. Mm, mm, mm. .09 y 2.02. ¿Es el despeje? ¿No estás despejando bien? Sí, porque pues puedo juntar todo mi primer término del petróleo. Sí, Vale, claro. ¿Cuánto te da ese extremo? ese extremo me da 233.84. Correcto. Entre 2.02. Pues puedo multiplicar esos 2.02 por 2.52, ¿qué no, profe? Porque No, esos no, dos no, mándalo puedes multiplicarlo por 4.183, que es el CP del agua, ¿no? 400, ¿qué es, profe? Disculpe. Pues es 4.183, no lo usamos ahorita en el otro problema. Pues. Sí, ahí tenía apuntado alrededor otro número. Ahí ya me va a dar, profe. Sí, porque son 2.0. Entonces, ahí está. 310.88, ¿no? Permítame tantito, profe. Ya no tengo. Ya sabe que mi calculadora ya sabe que cómo batallo. Eh, Más. 310.87 me dio, profe. correcto. Entonces, esa es la temperatura de salida del fluido frío, ¿no? Entonces ya tenemos nuestras 4 temperaturas. Ahora hay que irnos a calcular el calor. Igual, calculamos el calor, después calculamos la media logarítmica de la temperatura, lo corregimos y calculamos de la ecuación de calor en función del coeficiente global y la misma que usamos ahorita. En lugar de despejar el Q, vamos a despejar el área y calculamos el área. Vamos a ocupar Z, ¿verdad, profe? Ya. Y claro, tienen que calcular Z y Nos puede pasar, no sé si ya pasó la presentación o las tablitas, se nos las puede pasar. Sí, ahorita se las paso. Muy bien. Se las voy a poner en el WhatsApp, ¿no? Más fácil, ¿no? Ok, profe, gracias. Sale pues. Entonces, conclúyanlo y continuamos ya el lunes. Vamos a pasar ya utilizando estos datos, ya sabiendo cómo calcular los datos de diseño, pues nos metemos al diseño, ¿no? A calcular las dimensiones, el número de tubos, el diámetro y todas las características principales de un intercambiador de calor. Eso ya lo vemos el lunes. Ok. Sale pues, nos vemos. Por ahí les paso Nos vemos, en profe. el WhatsApp. Nos vemos, hasta luego. Vamos. Ay, gracias. Bye.